Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Dios nos bendiga a todos en esta mañana de su santo sábado. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios. Amén, ¿verdad? Vamos a comenzar en esta mañana con el repaso de la lección de la escuela sabática, que sin duda alguna ha estado bastante interesante, ¿verdad? Hoy nos toca la lección número 3. ¿Verdad? La lección número 3, creo que todos dijeron 7, por ahí nuestra secretaria de iglesia, ¿sí dijeron 7 todos? Ok, entonces creemos que va a ser una lección bastante de vivificación, dice nuestra hermana, bastante nutrida, ¿verdad? De comentarios, tal vez si hacemos alguna pregunta indirecta o directa, pues seguramente la van a responder, ¿verdad? Porque todos contestaron que 7. Así que vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana para poder comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana nuevamente elevamos nuestra oración a ti para pedir tu bendición, Señor, y para pedir de tu Santo Espíritu, para poder tener el repaso de la escuela sabática, Señor, que podamos aprender algo nuevo. Si algo debimos de aprender en la semana y no lo aprendimos, perdónanos y danos una nueva oportunidad. Que podamos, Señor, creer en ti, que podamos creer en tu Hijo Jesús como nuestro Dios, como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, abramos nuestra lección en la número 3, que si ustedes se dieron cuenta, pues en esta ocasión la primera lección, no empezó con el capítulo 1 de Juan, ¿verdad que no? ¿O sí? Empezó con otros capítulos, ¿verdad? Ya un poquito más adelantados, como el capítulo 2, ¿verdad? El capítulo 5, el 15, con el último, ¿verdad? Porque lo que dijimos las semanas pasadas, que el mensaje de Juan, lo que quería él resaltar, era ¿qué? Las señales, los milagros, realmente no los milagros como tal, sino los milagros él le puso otro nombre, les puso señales. Pero esas señales, ¿qué tenían por propósito? Que creyeran y que creyéramos que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. De hecho, en esta semana, la lección nos dijo que tanto el principio de Juan como el último capítulo de Juan terminan en lo mismo, o el mensaje es el mismo, ¿sí? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer que Jesucristo es Dios. Esta semana la lección no lo dijo. Empieza Juan con ese mensaje y termina Juan con el mismo mensaje. Cerró, ¿verdad?, su libro con ese mismo mensaje. Pero en esta lección, capítulo 3, ahora sí empieza la lección con el capítulo 1. O sea, el principal mensaje de Juan, por eso la lección 1, la lección 2, ¿verdad? La lección 2 se llamó signos de divinidad, ¿verdad? Igual tenía el mismo propósito también de enseñarnos que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Una vez que Juan, o una vez que estas dos primeras lecciones nos hacen entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios, entonces ahora sí vamos a analizar los otros temas que están incluidos ahí. Pero el propósito primeramente es ese. ¿Nos estamos entendiendo? Por eso es que la lección 3 ahora dice la historia de fondo. ¿La historia de fondo de qué? Del mensaje principal. Sí, pero vamos ahora a ver la historia de fondo. En pocas palabras, ahí dice el prólogo, ¿verdad? Y vamos a leer la parte del viernes para que nos quede un poco más claro. Dice, la lección que estudiamos durante la primera semana, fíjense, ahí también lo dice, trató del final de Juan
que explica por qué escribió su evangelio. Fíjense, la primera lección, la segunda lección, vimos la razón por la que Juan escribió el evangelio, donde Juan expone la dirección en la que él, inspirado por el Espíritu Santo, desea conducir al lector. Los autores del Nuevo Testamento suelen presentar en las primeras palabras y párrafos de sus escritos los temas que luego desarrollarán. Por ejemplo, en el caso de Juan, ¿qué fue lo que primero presenta en sus palabras y sus escritos? El verbo, ¿verdad? Pero que más adelante lo va a desarrollar ese tema. Así lo hace Juan, cuya agenda temática forma parte de un gran barrido cósmico que describe verdades primordiales acerca de Jesucristo. Verdades que se remontan incluso a la etapa previa a la creación. O sea, fíjense, Juan, su tema es tan importante, su descripción de Jesús es tan importante, que no solamente habla de Jesús en el tiempo en que Jesús está presente en la tierra, sino que se remonta hasta no la creación, antes de la creación, ¿verdad? Esta presentación al comienzo del Evangelio ofrece a los lectores, quienes ya saben que Jesús es el Mesías, fíjense, por eso era importante dejar en claro que Jesús era el Mesías. Ahora que ya sabemos, ahora que ya estamos seguros que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es Dios, ahora vamos a ver los otros detalles. Esa fue la base, ese fue el fundamento. ¿Estamos entendiendo? Quienes ya saben que Jesús es el Mesías, una ventaja que no tenían los personajes del propio libro. El lector puede ver claramente los grandes temas a los que el evangelista vuelve a contar la historia de Jesús. Estos grandes temas se sitúan dentro del periodo histórico de la vida terrenal de Jesús. Juan pudo empezar, o la lección pudo empezar diciendo de Jesús, la vida de Jesús, lo que él hizo. Pero no, él primero quería que nos convenciéramos quién era Jesús. Ahora que ya sabemos esto, ahora sí vamos a ver otros aspectos, otros temas que están dentro del periodo histórico de la vida terrenal de Jesús. Pero ahora ya viéndolo no como un hombre solamente, sino viéndolo como ¿qué? Como Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? La lección de esta semana comenzará con el prólogo, Juan 1 del 1 al 8, y resumirá sus temas principales. Del 1 al 18, y resumirá sus temas principales. A continuación, estos temas se examinarán también en otros lugares del Evangelio de Juan, ¿verdad? Ya sabiendo esto, ahora vamos a ver en el principio, ¿verdad? Si tienen encabezado. Y ustedes saben que siempre trato de hacerlo de esta manera, de una manera ordenada, paso por paso, día por día, cita por cita, palabra por palabra, para que con la ayuda de Dios, bueno, podamos entenderlo de una manera mucho mejor, ¿verdad? Puedo a lo mejor con la ayuda de Dios dar la lección de una manera general, ¿verdad? Pero es más fácil para ustedes, para mí y para los que nos están viendo entenderlo de esta manera. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 1, del 1 al 5. Miren, hermanos, en lo que ustedes y yo buscamos la cita bíblica, quiero decirles a los que están aquí y a los que nos están viendo que no podemos comprender toda la información que Juan nos da en sus escritos. Una manera más clara. Juan en el capítulo 1 de su libro dice quién es Jesús. Pero si nosotros ponemos atención, tal vez incluso a Juan se le dificulte explicar quién es Jesús, por decirlo de alguna manera. Habla de la humanidad de Cristo, pero habla también de ¿qué? De su divinidad. Y antes de entrar a esto, lo que les quiero decir es que no vamos a poder comprender al 100% la naturaleza de Cristo.
Porque la misma palabra de Dios dice que es un misterio. Es un misterio que el ser humano, es más, es un misterio para los ángeles. ¿Cómo es que el Hijo de Dios, lleno de gloria, lleno de poder, se encarnó para venir a este mundo de oscuridad y salvar al ser humano? Los ángeles no lo pudieron entender. Y nuestra mente limitada no va a poder entender a un 100% ese misterio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tal vez van a quedar dudas, ¿verdad? Van a quedar preguntas. Tal vez queramos investigar más de lo que nos es permitido. Y esto no es correcto, ¿verdad? Hay un párrafo en la palabra de Dios, un versículo, exacto. Las cosas reveladas son para nosotros, pero las que no están reveladas, las secretas, son de Dios. Así que no vamos a escarbar más de lo que se nos es permitido, ¿verdad? Vamos a leer Juan 1, del 1 al ¿qué? Al 5. Fíjense, comienza Juan. En el principio era el verbo, ¿verdad? La palabra original de verbo, ¿cuál es? Logos, ¿verdad? Que quiere decir palabra, ¿sí? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, ¿verdad? Ahora, para los que nos están viendo y tal vez no conozcan mucho de la escritura, ¿quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? Sí nos dice ahí que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo también era Dios. ¿Pero qué era el verbo? Bueno, en el 14, en el 1:14, nos dice quién era el verbo. Dice, y el verbo fue ¿qué? Hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Este versículo nos afirma que el verbo ¿quién era? Cristo Jesús. Y el capítulo 1, versículo 1, hermanos, nos dice que en el principio era el verbo. Nos está diciendo que Jesucristo, que es el verbo, que es el Hijo de Dios, no fue creado, sino que en el principio ¿qué? Ya era. Nos dice el versículo 1, y el verbo era con Dios. Nos está diciendo que Jesucristo, que ya era, que no fue creado, estaba con Dios, en este caso con el Padre eterno. Ya estaba con él. No hubo un momento en la eternidad en que Jesucristo no estuviera con él. ¿Sí estamos entendiendo los 3 puntos que dice el versículo 1? Y el último punto es, y el verbo era Dios. Hay quien dice, hermanos, que se tradujo mal del idioma original al español y que ahí no dice y el verbo era Dios, sino que dice y el verbo era un Dios. Esto lo han acomodado, ¿verdad? Para defender su postura, pero no saben el problema tan grande que hacen cuando se cambia esto. Porque si decimos que Jesucristo es un Dios creado, que en algún momento de la historia, de la eternidad, fue creado, hermanos, tu salvación y mi salvación está perdida. Porque solamente el Dios verdadero tenía el poder para expiar el pecado, nadie menos. Ni los ángeles, ni nadie. Y si decimos que Jesucristo en algún momento de la eternidad fue creado, ni aún Él podía salvarnos del pecado por ser creación.
Solamente el Dios omnipotente, solamente el Dios eterno tiene el poder, o tenía el poder para poder libertarnos del pecado. Por eso ven el error tan grande que es decir que Jesucristo no era Dios, o que Jesucristo es un Dios pequeño, que Jesucristo es un Dios menor. No. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el mismo Verbo era ¿qué? Dios. Y ahorita, en el transcurso del estudio, vamos a ir viendo otras citas, donde la misma palabra de Dios afirma que Jesucristo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Y en el tercer versículo encontramos a Jesús como Dios, pero como Dios creador. Todas las cosas por Él, ¿qué? Fueron hechas. Hermanos, una cualidad, escuchen bien, una cualidad de Dios es que un Dios es inmortal. Solo lo estoy diciendo como ejemplo. Y una cualidad del Dios verdadero es que Él puede crear las cosas que no son. Él puede crear las cosas que no existen como si existiesen. Esa es la cualidad del Dios verdadero. Ya hemos dicho esto algunas veces. Teniendo la materia, llámese tela, llámese material para construcción, teniendo la materia, no es difícil crear algo. ¿Sí o no? A ti te dan un hilo y puedes crear un suéter. A ti te dan tabiques y mezcla y puedes crear una casa. Pero, a ver, crea algo de la nada. ¿Me doy a entender? Solo un Dios puede hacer eso. Y Jesucristo tiene esa cualidad como creador. ¿Me doy a entender? Esa es una evidencia de Jesús como Dios. El Dios creador. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera podido ser. Y ahora escuchen. 4. En Él estaba la vida. Hermanos, una cualidad del verdadero Dios es que es inmortal. Una cualidad del verdadero Dios es que tiene vida en sí mismo. Los seres humanos, los animales, las plantas e incluso los ángeles dependen de la vida que Dios emana, de la vida que Dios da. Si la Biblia dijera que Jesucristo depende de la vida del Padre, del Dios eterno, tal vez pudiéramos creer, oh no, entonces Jesucristo no es Dios. Pero la Biblia nos está diciendo que Jesucristo tiene vida en sí mismo. Y esa cualidad solamente es ¿de qué? Del Dios verdadero, del único Dios. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, pero hubo un problema. ¿Qué pasó? Las tinieblas no la comprendieron. Por eso el título de la lección del domingo dice, en el principio el Logos divino. Se está presentando a Jesucristo, a la palabra, al Verbo, no como hombre. Se lo está presentando como ¿qué? Como Dios, hermanos. Como Dios. Hay una pregunta ahí en la parte del domingo donde dice, ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? ¿Sí la vieron ahí? Ahí a la mitad del domingo. Y luego dice, el Verbo era Dios, pero ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? ¿Ya lo notaron ahí?
La respuesta se encuentra en el texto original. Fíjense. En griego, en el que existe el artículo definido él, pero no el indefinido un. Es lo que decíamos al principio. Lo importante para nosotros es que el artículo definido él en griego indica particularidad. Es decir, un objeto o persona en particular. En la frase el verbo estaba con Dios, el término 2 tiene el artículo en el original en griego, por lo tanto apunta a un individuo en particular, el Padre. O sea, en el griego, cuando tú lees la Biblia en griego, tú puedes ver la diferencia que se hace del Padre y puedes ver la diferencia que se hace ¿qué? Del Hijo, cada uno en particular. Y el verbo estaba con el Padre. En la frase, y el verbo era Dios, el término Dios no lleva el artículo, lo que en este contexto señala las características de la divinidad. Jesús es Dios, no es Dios el Padre. O sea, en el griego, en el original, te hace ver la diferencia que está hablando de uno y cuando está hablando del otro. Pero a los dos se les llama como Dios. Jesús es Dios, no es Dios el Padre, sino el Hijo divino de Dios, la segunda persona de la deidad. Hermanos, yo no sé a ustedes, pero a mí se me hace tan sencillo esto, tan fácil de entender. Solamente aquellos que rechacen la luz, que rechacen la verdad, no pueden entender esto. Es más, incluso hasta con la Biblia, ¿verdad? Se van a Deuteronomio. No. La Shema dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y tú estás diciendo que hay dos dioses, el Padre y el Hijo. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es lo mismo que dijo Cristo con sus propias palabras. Yo y el Padre, uno somos. Dos personas diferentes con el mismo poder. Dos personas diferentes con el mismo propósito. Dos personas diferentes, eternas. ¿Me doy a entender? Dos personas diferentes con el mismo amor por la humanidad. Dos personas diferentes con el mismo conocimiento. ¿Me doy a entender? ¿Son tres dioses? No. Es uno solo, pero formado por tres divinas personas. Ya hemos dicho el ejemplo. Nuestro hermano Marco y nuestra hermana Carmen están casados. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas son? Dos. ¿Cuántas personas son? Dos, pero conforman un matrimonio. ¿Quién no puede entender esto? Fácil. Lo mismo pasa con Dios. ¿Cuántas personas son? Tres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ¿cuántos dioses son? Un solo Dios. ¿Verdad que está bien fácil de entender, hermano Marco? Sí, hermanos, personalmente se me hizo muy interesante esta parte, puesto que pues aún sí me cuesta un poco de trabajo explicar lo que es en Juan 1:1, donde dice, en el principio era el verbo. Hay muchas otras traducciones que dicen, en el principio existía el verbo, para dar a entender que Cristo estaba mucho, desde la eternidad con el Padre. En la frase, en la parte B del versículo 1, dice, el verbo estaba con Dios. Y cuando vamos al original griego, las palabras son logos o deos. Logos o deos. O sea, la palabra o, y ese o, ahí indica que es un artículo definido que indica que está hablando de una persona. Logos o deos. Y ese Dios es el Padre. El verbo estaba con Dios. Y luego en la parte C del versículo dice, el verbo era Dios. Ahí en griego original es logos, deos, pero ahí ya se omite el o. Así es. Logos, deos, o sea, el verbo, Dios. Así y es. ahí muchas otras traducciones le ponen el un Dios, y ese no está en el original griego. Es algo muy interesante que se me hizo. Así es, y miren, los que le ponen un Dios, ellos alegan que toda su Biblia está
pasada del original tal como está. No, y dice, no, es que en el interlineal griego dice así, pero ya hemos visto cómo muchas veces vamos al interlineal griego y apoya que es Dios Jesucristo, ¿verdad? Simplemente lo que hacemos a veces es acomodar las cosas para que nos salgan, ¿verdad? A como nosotros pensamos, a como nosotros creemos. Pero este texto y en el original y en muchos otros textos, hermanos, vuelvo a repetir, la Biblia es clara. La Biblia dice que Jesucristo es Dios. El sacrificio que hizo Jesús no lo hubiera podido haber hecho si Él no hubiera sido Dios. Porque el pecado es tan malo, tan agresivo, que solamente la muerte de Dios como humano alcanzaba para pagar la deuda del pecado, ¿verdad? ¿Alguien quería comentar por ahí? Hermana Agustina y después hermana Belina. No pude explicarle mucho de esto, no quería entender, pero cuando le dije yo las palabras del Señor Jesucristo, de cuando se unió la pareja, ¿cuántos ve usted en la pareja? Es hombre y mujer, y estos dos, dijo el Señor Jesús, es uno. Dije, ¿pero usted cuántos está viendo ahí? Dice, pues dos. Dije, así es, nomás que ahora en vez de dos, son tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto, pues, para la gente que quiere entenderlo, lo va a entender, pero la gente que no quiere va a estar en tinieblas siempre. Así es. Miren, hermanos, y ese es el problema. Cuando nosotros tenemos una creencia, llámese, si tú eres católico, si tú eres testigo de Jehová, si tú eres pentecostal, incluso si tú eres adventista del séptimo día, y tenemos una idea que durante mucho tiempo nos enseñaron, durante mucho tiempo nos la metieron tanto en la cabeza, y viene Dios y a través de su palabra nos dice lo contrario de lo que nosotros hemos creído durante años. A veces por defender a mi religión, desecho el mensaje de Dios. ¿Han escuchado frases como, pues yo sé que esa es la verdad, pero a mí mis papás me enseñaron así? Sí, ¿verdad? No, yo sé que sí dice la Biblia así, pero yo creo que no. No, sí dice la Biblia así, pero yo pienso. No, mira, sí sé que dice la Biblia así, pero acá donde yo me reúno, pues no creemos eso. Y entonces nos quedamos con lo que nos dice la religión y no lo que nos está diciendo Dios a través de su palabra. Por eso debiéramos de hacer a un lado incluso a nuestra religión, porque Dios no es religión, ¿verdad? Debemos de hacer a un lado nuestra religión para hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. ¿Acaso no por eso nos llamamos cristianos? Porque creemos lo que Cristo dice. Pero muchos prefieren llamarse testigos de Jehová, porque no quieren creer lo que Dios les dice. Quieren creer lo que su religión les dice. Prefieren llamarse católicos romanos, porque prefieren hacer lo que el catolicismo les dice y no lo que Cristo dice. Y prefieren llamarse adventistas, porque prefieren creer lo que su religión les dice, no lo que Cristo dice. Ahora, entre paréntesis, déjenme decirles que el verdadero adventista, que es un verdadero adventista, va a hacer caso de lo que Cristo dice, de lo que Dios dice. Más adelantito vamos a ver las dos partes o las dos formas de creer. Creer solamente intelectualmente o creer de corazón. ¿Cuáles son las dos diferencias de esto? Pero eso va a aparecer más adelantito. Juan 1:14 nos dice también, hermana Belina. Ahí van para allá. Dice aquí en el deseado de todas las gentes, en el capítulo 1, Dios con nosotros. Dice, tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dice, este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles,
pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que partiendo del trono de Dios decía: He aquí, yo vengo pronto. Sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí, yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos 10, del 5 al 7. Dice, en estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice, un cuerpo me has preparado. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia, a fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos. La manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Gracias, hermano. Ahí nos explica, ¿verdad? La introducción, lo que leyó nuestra hermana, de cuando el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Y nos da un vislumbre, un poco solamente para que podamos entender. ¿Cuál fue el vislumbre? Bueno, que Cristo es Dios, que desde la eternidad ha existido, que tiene vida en sí mismo, que tiene una gloria grandísima allá en el cielo con el Padre, pero que esa gloria y ese poder y esa divinidad fue cubierta ¿con qué? Con la humanidad. Fue necesario, porque si no hubiera sido así, moríamos todos los seres humanos al ver la gloria. Hermanos, la gloria de Dios es tan grande que el ser humano no soportaría verla. No soporta verla en su plenitud, porque el pecado no puede existir en la presencia de Dios. Por eso es que moriríamos. Un pastor dijo así, imaginemos que el pecado es pólvora. Y nosotros estamos llenos de pólvora, por acá unos puñonones de pólvora. Y por acá y traemos pólvora. Y Dios es fuego consumidor. Y Dios se te acerca, ¿qué va a pasar? Porque traes la pólvora, traes el pecado en ti. Solamente vas a poder acercarte a Dios cuando te deshagas de esa pólvora. Entonces Dios puede acercarse a ti. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya no pasa nada. ¿Verdad que está bonito el ejemplo? Se entiende bien. Entonces fue necesario que la divinidad de Cristo fuera cubierta con la humanidad. Dice, Cristo le dijo a su Padre, ofrenda y sacrificios no quisiste. Y después dice algo bien misterioso, me preparaste un cuerpo. ¿Cuántas preguntas surgen de esta afirmación de Cristo? Entonces antes Cristo no tenía cuerpo. ¿Espíritu? No vamos a ahondar más en esto porque serían conjeturas, ¿verdad? Simplemente es la vislumbre que la palabra de Dios nos da. Me preparaste un cuerpo para que pudiera desempeñar ese sacrificio, ¿verdad? Ahora, hermanos, miren, hay personas que se han preguntado y dicen, bueno, ¿y cómo es que cuando Adán y Eva pecaron, entonces rapidito fue el Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo dijeron, híjoles, la raza humana pecó y ahora qué vamos a hacer? Híjoles, a ver, pues yo creo que, a ver, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? No. Desde la eternidad. ¿Se acuerdan que en la escuela sabática vimos y repetimos esta frase? Que en la eternidad siempre fue el pensamiento de Dios salvar al ser humano, aún desde antes que él existiese. ¿Se acuerdan que lo leímos en las escuelas sabáticas pasadas? Ahí en el libro. Desde la eternidad
Y yo sé que tu mente y mi mente no alcanza para saber qué es la eternidad. Pero desde la eternidad, desde antes que el mundo existiera, desde antes que el universo existiera, desde antes, vete lo más atrás que pueda ir tu mente. El corazón de Dios palpitaba de amor por la humanidad, por salvarlo del pecado. ¿Cómo es esto? Bueno, porque la presencia de Dios, ¿verdad? Él todo lo sabe. Y muchas personas aquí dicen, bueno, y si ya sabía que Lucifer iba a pecar, y si ya sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿para qué los creó? Y así ya no hubiera tenido que morir su hijo. Hermanos, Dios es tan santo, Dios es tan justo, Dios es tan sabio, que deja correr las cosas, para que nadie le diga, pues tú acomodaste las cosas a como tú quisiste. Para que nadie le reclame y le diga, pues es que tú haces nomás lo que te conviene, lo que quiera. Por eso Dios deja que las cosas que fluyan. Y que cada parte demuestre qué decisiones va a tomar. Para que nadie le diga a Dios, oh, pues te obedece todo el universo porque pues así lo tienes. No, no, no. Para que Jesucristo demostrara su amor por la humanidad y Satanás demostrara su verdadera cara, su rebeldía, su apostasía. Y Dios deja que fluyan las cosas para que tú y yo demostremos ante el universo también la decisión que vamos a tomar y quién somos en realidad. ¿Se dan cuenta del Dios tan sabio? ¿De ese Dios eterno? ¿Del único Dios verdadero, porque fuera de Él no hay otro? Y ese Dios tiene nombre: Jesucristo, que veló su humanidad, su divinidad en humanidad, para poder habitar en medio de nosotros. Fíjense, hermanos, la parte del lunes es interesante porque dice, Juan no comienza su evangelio con el nombre Jesús, sino con su papel de Mesías Cristo, ni con su papel de Mesías Cristo, sino con el término ¿qué? Logos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Bueno, dice ahí, en la época en que Juan escribió, varios sistemas filosóficos utilizaban el término logos para referirse a la estructura racional del universo o a la lógica y la razón mismas. O sea, esa filosofía del tiempo de Juan decían, mira, si hay algo más grande, hay una estructura racional del universo, hay una lógica, hay una razón, nosotros le llamamos logos, decía la filosofía del tiempo de Juan. Y ahora fíjense, además Platón, el influyente filósofo de la antigüedad, había dividido la realidad en dos ámbitos. Fíjense lo que Platón creía, hermanos, esto es interesante. La realidad, él puso la realidad en dos grupos o esferas. La celestial e inmutable, donde existe la perfección absoluta, y la terrenal perecedera y cambiante, una representación muy imperfecta de la de arriba, donde quiera que ésta supuestamente existiera. Algunas filosofías identificaron el logos, escuchen bien, fíjense la filosofía del tiempo de Juan, lo que pensaban que era el logos como un intermediario. ¿Se acuerdan que hay dos grupos? Un grupo donde hay perfección total y otro grupo donde es imperfecta, ¿verdad? Refiriéndose como al mundo, a la humanidad. Pero ellos decían, hay algo en medio, hay algo intermedio, el logos, como un intermediario abstracto en las formas eternas y las formas terrenales perecederas. O sea, el logos era algo intermedio. Entonces, utilizando Juan, se puso en su mismo terreno. ¿A ustedes creen esto? ¿Ustedes creen en el logos? ¿Ustedes creen que hay un lado donde todo es perfección?
Ustedes creen que hay otro lado donde esa perfección está mal representada y ustedes creen que el logos es algo intermediario. Yo les voy a decir quién es ese logos. ¿Me están entendiendo? Utilizó Juan su misma filosofía. Se puso en sus mismos terrenos para presentarles a quién. A Jesucristo. Eso que ustedes llaman logos. Eso que ustedes llaman ese intermediario. ¿Saben quién es? Es Jesucristo. Fíjense, Juan utiliza el término de una manera completamente diferente. Sostiene que la verdad, el logos, no es un concepto etéreo y abstracto que flota entre el cielo y la tierra. Era lo que ellos creían. Y dice, miren, el logos no es eso. No es algo abstracto que flota en medio del cielo y la tierra. El logos es Jesucristo. La palabra es Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo ven, hermanos? La palabra que aparece en el original, Juan 1:14, y habitó entre nosotros. El original, ¿saben de qué da la idea cuando dice habitó? Puso su carpa, puso su tabernáculo entre nosotros. De hecho, hay quien lo traducen más o menos así. Y habitó entre nosotros, dice, y tabernaculizó entre nosotros. Extendió su tabernáculo, extendió su carpa. Haciendo alusión, hermanos, ¿se acuerdan? A Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí. Fíjense, antes de que Dios diera esa indicación, ya se sabía que el pueblo de Israel iban a habitar tribu por tribu. ¿Se acuerdan cómo fueron ordenadas? Tribu por tribu, tribu por tribu. ¿Y iban a habitar en qué? En carpas. El pueblo de Israel iban a habitar en carpas. Pero entonces dice Dios, y harán un santuario para mí, porque quiero tabernaculizar entre ustedes. Así como en Éxodo 25:8, Cristo puso su carpa en medio del campamento, literalmente, donde la presencia de Dios se manifestaba en el arca, de una manera simbólica. Cuando Cristo viene a esta tierra, es como si hubiera puesto su carpa en medio de ¿qué? En medio del pueblo. Para habitar, para tabernaculizar en medio de nosotros. Interesante. Pero ¿cómo es que Dios, un ser todopoderoso, que millones y millones de ángeles le servían, un Dios inmortal, estoy hablando de Jesucristo, Dios inmortal, Dios omnisciente, Dios omnipotente, Dios omnipresente, Dios creador, ¿cómo es que quiso venir? De hecho, ¿saben ustedes que dice la palabra? Que el tan solo tomar la forma humana era la forma humana en el estado de impecabilidad de Adán. Haber tomado Jesucristo esa imagen era una humillación grandísima para él. Tomar la imagen de Adán en su impecabilidad. La imagen de Adán en su impecabilidad era perfecto. Aún para ese Dios tomar esa imagen era una humillación. Ahora imagínense tomar la imagen humana ya llena de pecado, de degradación, tomar esa imagen, velar su divinidad con esa humanidad. Nuestra mente no lo puede comprender. Ni nuestra mente puede comprender ese amor tan grande de dejar todo aquello por venir a salvar a una raza que lo iba a golpear, lo iba a escupir, lo iba a crucificar y que no íbamos a creer o no iban a creer en él, ¿verdad? Y con esto pasamos a la siguiente parte. Oír o no oír la palabra. Juan 1 del 9 al 13.
Dice así: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a ¿qué? A este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo ¿qué? No le conoció. Hermanos, voy a decir esto nada más para que nos demos una idea. ¿Has hecho algún favor? ¿Has dado algo? Y luego aquella persona a la que le hiciste el favor o le diste algo, se hace como de la vista gorda y dice, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Tú lo ayudaste, tú le ayudaste, le diste todo lo que podías, y después la persona agarra y te ve y ni las gracias te da. ¿Cómo te sientes? Dices, ¿cómo es posible si yo lo ayudé? Si yo le dije una indignación, ¿por qué me trata así? Si yo tan bueno que fui con esta persona, ahora esa persona me ataca, ahora esa persona no me agradece lo que yo hice por él. ¿Cómo te sientes? Mal, ¿verdad? ¿Se imaginan Jesucristo cómo se siente? Tener que dejar el trono de gloria, tener que dejar millones de ángeles que le servían, tener que dejar su riqueza, comodidades, para que nosotros lo podamos entender, lo digo así, su poder, para venir a tomar la forma humana, que lo golpeen, que lo escupan, que lo crucifiquen, que no crean en él, que se burlen de él, que hasta hoy día digan que no existe, que hasta hoy digan que hay gente que hasta dice, y si fue cierto, yo ni le dije que muriera por mí. ¿Se imaginan lo que siente Jesús? El desprecio, la incredulidad. Pues dice, a los suyos vino. ¿Y qué dice? El mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí encontramos otra ironía. ¿Se acuerdan que las semanas pasadas hablamos de las ironías? Los dirigentes de la iglesia de ese tiempo, los sacerdotes, los escribas, eran los indicados para conocerle, pero fueron los que no le recibieron. Y los que no lo conocían, los que no conocían de las escrituras, los que no tenían un puesto alto en la iglesia de ese tiempo, fueron los que le conocieron. Fíjense en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron. Hermanos, él sabía que aunque muchos no lo iban a reconocer, su pueblo no lo iba a reconocer, muchos no lo iban a reconocer, pero dijo, unos pocos sí. Y por esos pocos soportó. Y decidió venir del cielo, ese Dios, y morir por cada uno de nosotros. Mas a todos los que le recibieron. Y la pregunta es, ¿tú ya lo recibiste? Seguro. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? ¿A todos? No. ¿Entiendes, Lola? ¿Todos tenemos el poder de ser hijos de Dios? No. A los que le recibieron se les da poder para ser hijos de Dios. Y si no eres hijo de Dios, si no lo has recibido, ¿de quién eres hijo? Indirectamente, ¿verdad? Y el mismo Jesucristo dijo, ustedes son hijos del diablo. ¿Sí les dijo así o no? Porque los deseos de su padre quieren hacer. Por eso es importantísimo, hermanos, ya hablando en serio, no quiere decir que las otras veces no estábamos hablando en serio, pero lo digo así, para que veamos la importancia. ¿De veras hemos recibido al Hijo de Dios? ¿De veras hemos creído en su nombre? Porque si es así,
tenemos el privilegio y el poder de ser llamados hijos de Dios. Pero si no es así, entonces somos unos bastardos. ¿Sí o no? Ya no somos hijos. Versículo 13. Los cuales, o sea, esos que tienen el poder de ser hijo de Dios, los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios, el nuevo nacimiento. Cuando tú crees en Jesucristo, no tan solo como hijo de Dios, sino como Dios, Dios te da el poder ¿de qué? De que seas su hijo, de que seas hijo de Dios verdadero. Y entonces, ahora naces de nuevo. Marco. Complementar eso que está diciendo, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así es, así estábamos, pero cuando crees en Jesucristo como hijo de Dios, como Dios, ahora se te da el poder de ser hijo de Dios. No engendrado de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Fíjense, en Romanos 9 al 11, allá a la mitad del día martes, dice, en Romanos 9 al 11, Pablo trata el mismo trágico tema, el de muchos judíos que rechazaron a Jesús, ¿se acuerdan? Pero Pablo no termina con una nota negativa, sino diciendo que muchos judíos, como los gentiles, junto con los gentiles, aceptarán a Jesús como su Mesías. Y ahora escuchen, de hecho Pablo advierte a los gentiles que no se jacten contra los judíos, porque si fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra natura fuiste injertado en el buen olivo, o sea, en pocas palabras, los gentiles no tenían parte, pero fueron de una manera metafórica, fueron cortados de lo silvestre, y entonces fueron injertados en la verdadera vid, en la buena del olivo, dice, cuanto más estos que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Si las que no eran ramas naturales fueron injertados en el olivo y alcanzaron salvación, ¿cuánto más las ramas originales? Sí. Y lo mismo digo para los adventistas hoy, que nos jactamos. Oh, nosotros somos el pueblo escogido. Oh, nosotros somos el pueblo verdadero. No te jactes. Porque si los judíos, que era el pueblo original de Dios, por desobediencia y por rebeldía fueron desechados, fueron cortados como pueblo, ¿de qué te jactas, adventista? Si la rama original fue cortada, ni modo que tú y yo, que somos silvestres injertados en la buena rama del olivo, no podemos ser cortados. Si el pueblo de Israel fue cortado, ¿por qué tú, adventista, piensas que no puede ser cortado? Si las ramas originales fueron cortadas. No te jactes. Mejor temamos a Dios. ¿Cómo ven esto, hermanos? Y termina la parte del martes, este vínculo apunta al objetivo global del Evangelio de Juan, que la gente se salve creyendo en Jesucristo como su Salvador. Temas que reaparecen, creer o no creer, Juan 3:16, ¿verdad? Hasta de memoria lo sabemos, pero es hasta el 21, vamos a leerlo, hermano. ¿Ya se me acabó el tiempo? Así, ¿pero sí está bien? Ok. Ok, ya vamos a terminar, ¿eh? ¿Creer o no creer? Fíjense lo que dice Juan 3:16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, o sea, el que en Jesucristo cree, ¿qué pasa? No es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y tiene más citas ahí, hermanos, que ustedes ya las leyeron en la semana. El texto que acabamos de leer y el día tiene que ver con creer o con no creer. ¿Sí o no? El que cree es salvo. El que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios es salvo. Pero el que no cree, dice la palabra, es condenado. Así que aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios, la salvación no tiene que ver si perteneces a una cierta denominación, a una cierta religión o no. No depende, la salvación no depende de eso. La salvación es si crees en el Hijo de Dios o no. Ahora no me lo tomes a mal. No estoy diciendo que tan solo creer y entonces haz lo que quieras. No. Y a eso vamos, a la parte de esta lección. ¿Cuánto implica, Lola? ¿Cuánto implica, Patti? ¿Cuánto implica, Cristina? ¿Cuánto implica, hermanos, la palabra creer? Creer. Yo te pregunto a ti, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿De veras lo crees? Porque vamos a analizar dos tipos de creer. Y no lo voy a explicar, lo voy a leer porque tal vez a mí se me pase algo, ¿verdad? Miren, en el Evangelio de Juan, la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos. ¿Sí o no? Lo que decíamos. Los que creen en Jesús y lo aceptan como el Mesías, y los que teniendo la oportunidad de creer, deciden no hacerlo. Los discípulos pertenecen al primer grupo, al igual que otros como Nicodemo, que llega a la fe lentamente. La mujer del pozo y el ciego de nacimiento. En el segundo grupo están los fariseos y los sumos sacerdotes. La gente en el milagro de la alimentación de los 5,000 e incluso en uno de los discípulos de Jesús. Unos creyeron y otros tenían la oportunidad de creer, pero decidieron no creer. Dos grupos. Y ahora escuchen, es interesante que la palabra, el sustantivo fe, es creencia, en griego pistis, nunca aparece en el Evangelio de Juan. O sea que la palabra que aparece aquí, de tal manera dio amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, en el original no es pistis, no se trata de fe. No se trata de creer desde el punto de vista de fe. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice aquí, esa palabra fe, el sustantivo fe, en el libro de Juan no aparece. Porque no está hablando de creer de fe. Entonces, ¿de qué tipo de creer está hablando? Miren. Sin embargo, el verbo creer no es pistis, que es fe, sino pisteu. Aparece 98 veces en comparación con las 241 veces que aparece todo el Nuevo Testamento. Hermanos, pistis es un sustantivo y pisteu es verbo. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como el verbo? ¿Qué es verbo? Acción. Acción. Cuando en Juan 3:16 dice,
O en Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no dice para que todo aquel que en él pistis, no está hablando de la fe, está hablando para que todo aquel que en él pisteu, el verbo, ¿sí? No habla de una fe nomás de decir creo, sino habla de la acción, el creer verdaderamente. Este verbo es de hecho un tema muy importante en Juan. Este uso del verbo en lugar del sustantivo, ¿se estamos entendiendo? Puede apuntar un sentido muy activo de convertirse en cristiano. O sea, la palabra que aparece en creer no solamente es decir creo y soy cristiano, sino realmente convertirte. Por eso es verbo, la acción, el hacer. No solamente ser cristiano de palabra, sino convertirte verdaderamente en ser un cristiano. Hermanos, ¿comprendemos la diferencia? Por eso la pregunta, ¿de veras crees? No con el sustantivo pistis, sino con el verbo pisteu, que es creer verdaderamente, la acción. Hermanos, me desespero porque a veces pienso que no transmito, pero sí estamos entendiendo. Estamos entendiendo. Escuchen ahora, creo que la lección lo explica mejor. Miren, ser creyente en Jesús es algo que hacemos. Y se expresa en cómo vivimos. Y no solamente en un conjunto de creencias. ¿Se dan cuenta ahora de la diferencia? Creemos en Jesús porque nos lo dicen. Creemos en Jesús porque pues así lo dice la Biblia y pues creemos que así es. Ese es pistis, es fe. Pero tal vez no estamos entendiéndolo correctamente en el lenguaje original que es pisteo. El vivir. No solamente creer en un conjunto de creencias, sino creer en Jesús en el vivir diariamente, porque ese es el verbo, la acción. Muchos creen en Jesús. Lo voy a decir de esta manera para que me entiendan, para hacer diferencia. Muchos creen en Jesús como pistis, la fe. Oh, sí, creo en Jesús. Esta fe, Marco y hermanos, la tienen incluso los demonios. ¿Estamos entendiendo? Porque los demonios, la palabra de Dios da fe que los demonios también creen. Pistis, sí, un decir, para que me entiendan, hermanos, no me van a malentender. Los demonios también creen. Es más, los demonios no creen solamente por pistis, no creen por fe. Porque los demonios convivieron con Jesucristo antes de ser demonios. Ellos saben que existe. ¿Sí? Pero los demonios no creen en pisteu. O sea, no viven. Sus obras no dicen que creen en Jesucristo. ¿Me estamos entendiendo? Dice la Biblia que los que creen en Cristo, las obras de Cristo hacen. Así que debemos de tener bien claro. Somos cristianos, tenemos que hablar con Cristo. Así es. Entonces, hermanos, por eso yo preguntaba hace un momento, ¿de veras hemos creído en Jesucristo? Yo creo que la mayoría hemos creído en Jesucristo como pistis, como sustantivo, pero no. Debemos de creer en Jesucristo como verbo, la acción. Ser creyente en Jesús es algo que hacemos. Ser creyente en Jesús, hermanos, no es algo que decimos. Ser verdaderamente creyente en Jesús es algo que hacemos. Y esto se expresa en cómo vivimos y no solo en un conjunto de creencias. Como sabemos, el diablo también cree en Dios. Fíjense, hermanos. Y ahora déjenme decirles un tercer punto más. Porque son 2 puntos. El creer en Jesús porque lo decimos, pero el creer en Jesús porque así vivimos. Pero déjenme decir mal, si bien, ¿qué es mejor? ¿Creer en Jesús porque lo decimos o creer en Jesús por cómo vivimos?
como vivimos, ¿no? Como con lo que lleva a la acción. Pero hay una cosa más peor todavía. No creemos en Jesús como vivimos, no creemos en Jesús por lo que decimos. ¿Saben dónde está nuestra fe? En doctrinas, en preceptos, en una religión. Ahí está nuestra fe. Y eso es peor todavía. Hermanos, ¿me di a entender lo que dije? Y tal vez por eso nuestra condición esté así, porque solamente ejercemos fe en el contexto del original pistis. Pero la verdadera creencia, el verdadero creer, tiene, vuelvo a repetir, que ver con la acción, con una forma de vivir, una forma de vida. ¿Cuántas personas, hermanos, dicen, yo creo en Jesucristo y le doy honra y la gloria a Dios? Y los ves peleándose con la esposa, los ves diciendo groserías, los ves poniéndose una borrachera bien buena. Eso es porque solamente dicen creer en Jesús. Pero cuando tú ves a una verdadera persona creyente que vive como Cristo, que no solamente cree por lo que dice, su vida, su acción, sus palabras son diferentes. Porque quien cree en Jesucristo, no solamente de boca, sino en acción. Hermana Agustina. Está citando Mateo 7, 21 al 23. Dice, en aquel día se va a aclarar todo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí está un claro ejemplo de la primera clase de fe. Se decían creer en Jesús, es más, creían verdaderamente, expresaban fe, pero no era la verdadera, era una fe como sustantivo, no como el verbo, ¿verdad? No como el verbo. Una fe viviente, pues. Eso es lo que se necesita. Y hasta aquí le voy a dejar para que, si es que ya lo entendieron, bueno, ya no descomponer las cosas, ¿verdad? Pasamos al siguiente día, temas que reaparecen, gloria. Juan capítulo 17 del 1 al 5 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora, hermanos? La hora de su muerte se estaba acercando. O se acercó, gloria a tu Hijo, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjense, solamente un Dios puede dar vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Fíjense, en los años de Jesucristo en su vida, dice, yo ya hice lo que tú me dijiste, Señor. Mira, yo ya cumplí lo que tú me dijiste. Ahora glorifícame. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, y ahora, Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjense, hermanos, cómo Jesucristo anhelaba. Y le está diciendo en pocas palabras, mira, Padre, yo ya vine desde allá, yo ya viví, yo ya sufrí, yo ya viví por la humanidad, yo ya voy a pagar por eso, yo ya estoy acabando con mi obra. Te pido, Señor, que como yo te glorifiqué aquí en la tierra, ahora tú me glorifiques con aquella gloria que yo tuve. ¿Se dan cuenta, hermanos, en las palabras de Jesucristo, el anhelo que él tenía de volver a recuperar lo que había perdido, no por un egoísmo, no por hambre de sed de poder, no, sino por estar con su Padre? Señor, yo ya te glorifiqué aquí en la tierra, ahora glorifícame tú con aquella gloria que tuve antes de que el mundo
existiese. Voy a leer esto, que ustedes ya lo leyeron, dice la escuela sabática, que la cruz, la muerte de cruz era la muerte más ignominiosa, era la muerte más vergonzosa. En el mundo literal, lo que los ojos pueden ver. Pero en el mundo espiritual, la cruz era la gloria de Cristo. Ahí fue la gloria de Cristo. Los hombres veían que era la vergüenza, pero en el mundo espiritual era la gloria de Cristo. ¿Cómo está esto? Miren, en el plano humano, Jesús murió en agonía, como un criminal despreciado y débil que clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto desde el lado, ¿qué? Humano. Este lado humano y oscuro de la cruz se presenta en Mateo y Marcos. Fíjense cómo Mateo y Marcos presentan ese lado, el lado ignominioso, el lado vergonzoso, lo que se podía ver. Mateo y Marcos lo presentan así en su evangelio. Pero el lado glorioso de la cruz se presenta especialmente en Lucas y en Juan, como un lugar de salvación, ¿sí?, de misericordia, y donde el Hijo de Dios se entrega a su Padre. El lado humano, vergonzoso, pero el lado espiritual, glorioso, porque en la cruz es donde Jesucristo se entregó al Padre. Y ahí venció al enemigo y le dio vida a todo aquel que crea en él, como Hijo de Dios, como Dios. ¡Qué ironía! La mayor gloria de Dios se revela en su mayor vergüenza: cargar con los pecados del mundo. Hermana. ¿Sí? Entendido, el 6 de Juan 17, que dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Y es esto que ha manifestado el nombre de Dios? Es que Jesucristo manifestó el carácter de Dios eterno. Y por eso nosotros, cuando hablamos de Jesús, sabemos que con él fue demostrado el carácter de Dios, que Dios es amor. No hay otra cosa más que podamos entender. Por eso los libros dicen que tenemos que perseverar hasta que nuestro carácter sea semejante al de Jesús para poder ir al cielo. Si no es eso, no vamos a ir. Así es. Ahora miren, hermanos, que decimos, Señor, Señor, si yo hice esto y aquello. Si creemos con la fe, que ya dijimos, pero si creemos con la verdadera fe, que tiene que ver con la acción, con verbo, entonces, Martín. Entonces, ahí también en el capítulo 17 de Juan, se pudiera pensar que Cristo es inferior al Padre porque le está pidiendo, pero ahí lo que hay que entender es que Cristo hace una sumisión voluntaria, porque ellos, las tres divinas personas, donde dice Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, nuestro Dios uno es, uno en carácter, uno en propósito y uno en unidad. Acuérdense, hermanos, que cuando Jesucristo menciona el Padre es mayor que yo, cuando Jesucristo menciona Señor, tú dame como permiso, ¿verdad? Acuérdense que Jesucristo está hablando en su forma humana, en su humanidad, no como divinidad. Ustedes van a ver que en la vida de Jesucristo Jesús habló como Dios. Dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque él decía, él reconocía, pero también a veces se humillaba ante su Padre como humano, y por eso decía: Señor, dame esto, dame lo otro, ¿verdad? Así es. Ahora termino con esto. Jesús dijo: yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo debe de ser revelado al pecador como el Salvador que muere por los pecados del mundo. Y cuando contemplemos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comenzará a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guiará al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible. Y este amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón, impresiona la mente
e inspira contrición al alma. Cuando los seres humanos hacen un esfuerzo por reformarse, nacido de un sincero deseo de hacer lo correcto, es el poder de Cristo el que los está trayendo. Una influencia de la cual no son conscientes, obra sobre el alma, y la conciencia se vivifica, y la vida externa se enmienda, y a medida que Cristo los induce a mirar su cruz y contemplar a quien han traspasado sus pecados, el mandamiento haya cavidad en la conciencia. Que Dios perfeccione el mensaje en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así es. La página 23 y 24, para que nosotros podamos tener esa imaginación alguna vez y así poder ser contrictos de corazón. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.